Tiene la palabra la congresista Natalie Condori. Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, debo expresar públicamente mi malestar y rechazar que se me impida proporcionar el material que es referente a este tema a nuestros colegas parlamentarios, por lo cual yo hago la invocación para que se deponga ese tipo de actitudes. Presidenta, el artículo 1 de la Constitución dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La ley de leyes que nos rige en este momento indica que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Asimismo, presidenta, también debo hacer conocer, en este Parlamento, desde el año 2011, existe un grupo de trabajo especializado en relación a este tema. Un grupo especializado que está inmerso dentro de la Comisión de Mujer y Familia y que ahora tengo bien a presidir, y agradecer a mis colegas de las distintas bancadas, de mi colega Marisol Perestello, Rosa Mavila, Celia Nicama, Julia Tevez, además con el apoyo y colaboración de la congresista Carla Scheffer y otros colegas más que se vienen sumando a esta tarea. También hacer saber de que este delito de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no solamente atenta contra la dignidad, la libertad de los seres humanos, sino atenta también contra nuestra economía, porque no puede ser que un hecho delictivo esté a la par del narcotráfico, pero este es sumamente más grave porque la mercancía es el ser humano. Por esa razón, presidenta, es que me permito hacer algunas salvedades, dado que en la exposición del ministro del Interior, al parecer, y eso también es una percepción que recibimos de la población, al no identificar claramente los conceptos de lo que es la prostitución, de lo que es el proxenetismo y de lo que es la trata de personas, claramente tipificados y claramente diferenciados, pero que sin embargo muchas veces escuchamos el término de prostitución infantil, cuyo término es errado. La prostitución es una actividad lícita que se ejerce en personas mayores de 18 años de manera voluntaria y que tienen que cumplir ciertas condiciones y requisitos. En el proxenetismo, si bien es cierto, se da también el comercio sexual, interviene una tercera persona para ganar una comisión o ganar un rédito económico. Pero en la trata o tráfico de personas están las personas obligadas o de manera involuntaria, coaccionadas, engañadas, personas mayores o menores de edad de ambos sexos. Además, presidenta, no es ningún secreto que en nuestro país las regiones involucradas como regiones de puntos de captación, de traslado o de destino han ido incrementándose año tras año. Y esto nos lleva a una enorme preocupación porque sus modalidades también se han diversificado. No solamente podemos hablar de explotación sexual, lo más preocupante y lo más invisible que tenemos es los trabajos forzados, como es la explotación doméstica. También tenemos a la esclavitud reproductiva y un hecho palpable, Sendero Luminoso, que secuestra mujeres, las embarazan y las hacen reproducir como si fueran máquinas para tener más elementos dentro de sus fuerzas. También está la venta de recién nacidos. El tráfico de órganos es otra modalidad que también se da en nuestro país. La mendicidad. Vemos a diario ante nuestros ojos niños, adultos, cómo ejercen la mendicidad, pero personas obligadas, tratantes detrás, lucrando con ellos. Y diversas formas de esclavitud como los matrimonios forzosos. Y ni qué decir del tráfico ilícito de migrantes, que es un problema agudo en nuestro país. Son 9 los ministerios involucrados y según el informe del ministro del Interior se pretende involucrar a más ministerios. ¡Qué bien! Porque este tema es multisectorial, este tema debe ser tratado transversalmente.
También es necesario decirlo, el uso de personas para el traslado de drogas es común en nuestro país, pero solo llegamos a conocer a las víctimas y no a los victimarios. En la actualidad, y revisando los diferentes diagnósticos que se han elaborado de parte de la sociedad civil sobre todo, lo que concluimos es que estamos teniendo un estado ciego frente a la trata de personas, y eso es preocupante. Yo desde ya saludo la presencia de la Premier y del Ministro del Interior. Eso es un hecho que hay que rescatar, que hay que saludar sin ninguna mezquindad, porque abordar este tema no debe llevarnos por ideologías ni banderas políticas. Se trata de seres humanos, se trata de la vida de millones de peruanos, y estamos dispuestos a seguir apoyando en este tema desde el ámbito donde nos encontremos. Tengo a la mano cifras alarmantes, estudios internacionales que colocan al país en el 6º lugar con la esclavitud moderna, como es el tráfico de personas. Según Ipsos del Perú, en su última encuesta del 16 de noviembre del presente año, la población ya visibiliza en los temas de seguridad del país, ya visibiliza a la trata de personas. Es decir, esto ya se está sintiendo en la población, este delito está creciendo día a día. En el 2010 teníamos pocas regiones focalizadas, al 2012 prácticamente todas nuestras fronteras, todas nuestras regiones fronterizas son puntos de destino y de traslado de personas, para el tráfico de personas. Algo mucho más preocupante, y tenemos los indicadores respectivos de acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. La trata de personas en su mayor parte tiene como víctimas entre 13 y 17 años de edad. Es decir, toda una generación que si no la rescatamos vamos a tener a futuro consecuencias letales para nuestra economía, para nuestra sociedad. También tenemos las presuntas víctimas según las modalidades de captación. En su mayor parte se dan por el ofrecimiento de un puesto de trabajo. ¿Cómo los captan a las víctimas de trata de personas? ¿Acaso no son en agencias o pseudoagencias de empleo donde les ofrecen de manera engañosa remuneraciones altas para trasladarlas a otros lugares y sacarlas fuera de su lugar de origen? Apenas las captan, les quitan el DNI, les quitan los celulares, les quitan el dinero y luego las trasladan, y estas personas no tienen la posibilidad de solicitar el auxilio respectivo. La otra forma de cómo son captadas es bajo la amenaza o coacción de familiares o personas extrañas. También el convencimiento por parte de amistades o familiares, o bajo la seducción, el padrinazgo o también el secuestro, que últimamente se viene incrementando. Presidenta, si lo permite, me solicita una interrupción el congresista Roberto Angulo. Las dos interrupciones, Presidenta. Congresista Angulo. Gracias, congresista Natalie. Gracias, Presidenta. Bueno, este asunto es un asunto bastante complejo. Les voy a relatar dos casos. Uno que fue difundido por televisión, por Canal 5, que relataba el hecho de prostitución infantil en el Parque Kennedy, en Miraflores. Chicas de 12 o 13 años se prostituían a vista y paciencia en general de toda la gente, inclusive hasta de serenado. Y el otro caso que quiero relatarles está en Parcoy, en la zona de Retamas, en la zona de las grandes minas de oro, en las que hay en un largo de 1 kilómetro, o sea de 1000 metros, cerca de 60 prostíbulos. Y en cada mina, nosotros sabemos y conocemos que de una forma u otra, en cada mina hay siempre, y las minas no estamos hablando de minería ilegal, sino minería legal, completamente legal, hay siempre trata de personas, trata de blancas. Es normal, creo que se conoce como algo normal. Entonces aquí el problema no es un problema de carácter policial, no es un problema del Ministerio del Interior, es un problema educativo,
Acá tendría que estar el ministro de Educación para que nos explique qué es lo que está haciendo al respecto. Y es un problema también financiero, es un problema económico. Tendría que estar aquí el ministro de Economía y Finanzas. Y después de escuchar a estos señores ministros, tendría que venir el ministro del Interior para decirnos cómo va a combatir, pero eso después. Pero tenemos primero que prevenir, no que combatir. Acá tenemos una paradoja y es una especie de ironía. Se dice... Congresista Condori, continúe, por favor. Gracias, presidenta. Continuando con la exposición, presidenta. Las presuntas víctimas según el tipo de explotación, y nuevamente esta información es del Ministerio Público del Observatorio de Criminalidad, la mayor cantidad de víctimas es por explotación sexual, luego por explotación laboral y luego por explotación doméstica, que es la que más incremento ha tenido en sus indicadores. Por otro lado, es necesario también dar a conocer que en el Poder Judicial, de 300 casos reportados, 185 han sido tipificados de acuerdo al artículo 182 del Código Penal, que se encuentra derogado por la Ley 28950. En el Poder Judicial muchas veces se confunde o no se establece bien las sentencias porque se confunde con el delito de proxenetismo. Y esta confusión, inclusive, puede ser hasta tendenciosa y perjudica las cifras reales de los delitos de trata de personas. También debemos hacer saber que de los 25 gobiernos regionales, 21 ya han conformado comisiones contra la trata de personas. Eso lo hemos hecho aquí en el Parlamento, sentando a todos los gobiernos regionales e involucrándolas e invocándoles a que emitan sus ordenanzas regionales, normas que les permitan establecer sus planes contra este delito. Ayacucho, Madre de Dios, Loreto y Tacna ya tienen sus planes regionales de lucha contra este delito. No solamente deben involucrarse los gobiernos. Continúe, congresista. No solamente deben involucrarse en este tema los gobiernos regionales, también los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad. 18 municipalidades han respondido al pedido de información que le ha hecho la sociedad civil, 17 no asignan ningún presupuesto para las acciones de lucha contra la trata de personas. Es decir, desligándose totalmente de la responsabilidad en erradicar este delito, cuando precisamente son ellas las que otorgan las licencias de funcionamiento para los establecimientos nocturnos o donde se ejerce la explotación sexual en lo que es especialmente en menores de edad. Yo quisiera hacerle las siguientes preguntas a la Premier y al Ministro del Interior. Tenemos las metas claramente establecidas en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. La meta número 5 específicamente del objetivo estratégico número 2 indica que la trata de personas debe ser incluida como contenido fundamental en la currícula de educación básica regular y también la universitaria, a fin de informar y educar a la población en esta temática. Según reporta el Ministerio de Educación, Para que culmine, congresista. No se han incluido contenido específico en la currícula escolar, solo aparece mencionada en una norma de convivencia escolar. En lo relativo a la currícula universitaria, a la fecha no existe ningún contenido relativo al delito de trata de personas. ¿Qué medidas se pretenden tomar para alcanzar el cumplimiento de esta meta como estrategia de prevención? Y aquí la sugerencia: trabajar de la mano y coordinadamente con los fiscales escolares que tiene a bien dirigirlo el Ministerio Público. También la pregunta es cómo se va a fortalecer y hasta cuándo tendremos en operatividad el sistema RETA. El sistema RETA debería arrojar las cifras reales de los índices de las víctimas de trata de personas. Para finalizar, presidenta, lo único que me queda es pedir
al Poder Ejecutivo que cada ministerio involucrado en el Plan de Acción contra la Trata de Personas asigne una persona especializada a tiempo completo, a educación exclusiva, para que se dedique a cumplir las metas en el Plan de Acción contra la Trata de Personas. También invocar al Ministerio del Interior la ejecución de los puestos de vigilancia fronterizos. Por ahí se da el tráfico ilícito de migrantes. También invocar al Ministerio de Trabajo a fiscalizar las licencias de todas las agencias de empleos y también comenzar a cerrar las pseudoagencias de empleo o aquellas involucradas en la captación de víctimas de trata de personas. Invocar a los alcaldes electos que a partir del 1 de enero comienzan a asumir sus funciones, a fiscalizar los permisos y licencias de funcionamiento que ellos otorgan. También invocar al Colegio de Abogados, porque existen malos abogados, que son abogados de los tratantes o de los mafiosos, que van, coaccionan, amenazan. Culmine, congresista. Que van y amenazan a las asistentas sociales que tienen a su cargo en los refugios o en los centros de asistencia residencial del INAVIF, que tienen a su cargo a las víctimas, que tienen a su cargo la protección de las víctimas de trata de personas. Las amenazan, les persiguen. Invocar al Colegio de Abogados que se involucre en este tema y no permitir que sus profesionales ejerzan de esta manera la defensa de los tratantes. Gracias, presidente, y lo único que digo para terminar, sí podemos erradicar este delito, si lo hacemos coordinadamente, de manera conjunta, todos los poderes del Estado, en todos los niveles del gobierno. Si nos comemos este pleito, estoy segura de que se puede erradicar, juntos podemos erradicar este delito de la trata de personas en nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista.